Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con los libros, aunque no vamos a hablar ni de un autor ni de su obra, sino vamos a hablar sobre el tema de la posible desaparición de algunas carreras de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, antes de empezar, como siempre, me presento, soy Guillermo Vega Zaragoza, soy escritor, periodista y maestro. Y pues este canal pues está dedicado a tratar temas de literatura, libros, autores y también de cultura. Y entonces en esta ocasión pues me ha llamado la atención tratar este tema porque hace unos días salió una pequeña nota en el periódico La Jornada donde se decía, se anunciaba que preocupa la posible eliminación de carreras de letras modernas en la UNAM. Esto fue el 5 de febrero, en una nota de Lilian Hernández Osorio, y pues yo lo compartí en mi perfil de Facebook, compartí la nota y lo que me sorprendió fue la gran respuesta de pues las personas que leyeron la nota con 1400 reacciones, con emoticones. Fue compartido 340 veces con 396 comentarios. Vamos a ver los comentarios, eso fue lo que más me llamó la atención, eh, sobre todo porque pues son muy divergentes las opiniones, ¿no? Que unos hablan de sus propias experiencias, otros hablan pues de que no sirven ya esas carreras para hacerse rico. Y entonces, pues bueno, me llamó la atención. Entonces, en este episodio, pues primero que nada vamos a hablar sobre la problemática, no solamente de las carreras de letras, sino de las carreras de humanidades, del problema de las carreras de humanidades y el problema de la educación superior, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque pues el sistema, aunque no lo quieran reconocer los funcionarios y los directivos de las diferentes universidades públicas y privadas, pues el sistema educativo está en una grave crisis desde hace ya algunos años, por la falta de vinculación precisamente de las carreras que se estudian y el sistema productivo. Entonces, al no haber una vinculación entre las universidades, entre el sistema educativo en general y el sistema productivo, pues lo que hay es desempleo. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican a estudiar y pues bueno, a cursar una carrera, a pagar y a dedicarle su tiempo a una carrera de cualquier rama, no necesariamente de humanidades, pero al parecer los que están sufriendo más son precisamente los que deciden estudiar una carrera vinculada con las humanidades porque el sistema productivo, es decir, las empresas y los gobiernos, pues ya no están necesitando necesariamente a esos profesionales, ni los están ocupando porque pues no consideran que lo que hacen sea
que lo que hacen sea pues valioso y necesario para sobre todo la producción y de ganancias de las empresas y pues bueno, y para las funciones de los gobiernos. Entonces, cada vez más son las personas que estudian carreras, que las terminan y que no se pueden o no se pueden ubicar en trabajos relacionados con ellos, con esas carreras que estudiaron, y pues tienen que trabajar de otra cosa, de lo que, ahora sí que de lo que haya, eh, para, pues bueno, pues sobrevivir. Entonces es toda una parte, una cuestión ya sistémica que además se está viendo agravada con el advenimiento de la tecnología de la inteligencia artificial, eh, que pues obviamente está afectando la forma en que se trabaja, la forma en que se organizan las empresas y en general la forma en que se organiza la sociedad. Entonces, muchas funciones, muchas carreras, muchos trabajos que antes pues se necesitaban 10 personas, ahora se necesitan dos o una o ninguna, porque todo eso ya lo puede, muchas de las cosas que antes hacían 10 personas, ahora lo pueden hacer sin necesidad de tener un trabajador y pagar sueldo y todo lo que implica alrededor de tener un trabajador. Ya no lo necesita pagar la empresa, sino contrata un servicio de inteligencia artificial y las máquinas lo hacen automáticamente. Entonces, pues primero que nada son tres aspectos que iré pues de lo particular a lo general o al revés. En algunas ocasiones iré de lo general a lo particular, pero en esta ocasión, pues bueno, a abordar, voy a empezar por el principio, que es precisamente cómo surgió este interés por esa noticia que pues generó muchísima reacciones. Entonces, les voy a compartir en en la página, eh, como cuando ustedes lo estén viendo, es primero la nota que compartí en mi Facebook, que la copié toda completa. Bueno, yo puse como comentario: para sorpresa de nadie, en peligro de extinción las carreras de letras en la UNAM. Preocupa la posible eliminación de carreras de letras modernas en la UNAM. Lilian Hernández Osorio, la jornada 5 de febrero 2026, Ciudad de México, ante la posible eliminación de tres carreras del Colegio de Letras Modernas en la presente convocatoria para el ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras manifestó su preocupación al considerar que estas licenciaturas son vitales para el desarrollo de las humanidades en la universidad y en nuestro país. El Consejo señaló que la permanencia de letras modernas en la oferta universitaria es imprescindible en un mundo que necesita con urgencia el pensamiento crítico. El año pasado, la oferta en letras modernas alemanas fue de 27 lugares y la demanda solo de 15. En letras modernas francesas, la demanda fue de 21 para una oferta de 37 lugares. Derivado de la baja demanda, la Dirección General de Administración Escolar considera necesario hacer un balance de qué tan indispensable es mantener licenciaturas que ya no despiertan interés entre los estudiantes de bachillerato y su pertinencia en la evolución del mundo globalizado. Aunque la decisión de eliminar dichas carreras no es un hecho, sino que está en una fase de análisis, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía detalló que estas carreras se estudian en su lengua original solamente en esta unidad académica a nivel nacional, por lo que su continuidad fortalece las oportunidades de acceder a ellas a estudiantes de toda la República, así como fomentar el intercambio académico y cultural con los países con los que estas carreras se comunican.
Reconocemos la importancia de lograr un equilibrio entre el ejercicio presupuestal responsable y la formación académica de calidad. Sin embargo, que las carreras de esta facultad han sido en los últimos años responsables de ubicar a nuestra universidad en posiciones altas en los rankings internacionales, resaltó el Consejo en un pronunciamiento difundido la noche del pasado miércoles. Para contrarrestar esta preocupación, estudiantes de estas carreras promueven en la red social TikTok estudiar letras modernas alemanas, portuguesas, italianas, francesas e inglesas, ya que no es necesario que sepan el idioma para su ingreso y pueden asegurar un lugar en la UNAM. Además, destacan si estudian estas carreras, pueden tener una opción para dedicarse a la traducción, subtitulaje, docencia, edición o trabajo cultural. Bueno, pues entonces, eh, pues digo, no voy a leer los 396 comentarios pero voy a leer los más ya como me los filtra la propia plataforma de Facebook, los más relevantes. Aquí Luis Bernardo Pérez, y digo, voy a leer los comentarios porque, pues bueno, no son comentarios públicos, entonces no tengo por qué tacharle o no decir lo que dice. Bueno, pues cada quien que se haga responsable de lo que dice. Este no tiene la intención de criticar, sino de mostrar precisamente de lo que cada quien opina sobre este tema, y hay muchas opiniones, algunas muy acertadas y otras pues no tanto. Pero vamos a leer. Por ejemplo, Luis Bernardo Pérez, que es amigo y es escritor, dice: el hecho de que no sea necesario conocer el alemán para estudiar letras alemanas o el francés para las francesas refuerzan los argumentos de quienes buscan desaparecerlas, pues las muestran como opciones patito. Y él obtuvo tres respuestas que vamos a poner. Dice: en la carrera aprenden los idiomas de forma intensiva, ignorante. Contesta Monpat. Dice: ¿en qué te basas para dar esa opción tan estúpida que tú tienes 5 doctorados en letras modernas? Y dice Luis Bernardo: no seas bobo, el sentido común dicta que si no dominas, no solo conoces la lengua de la literatura que pretendes estudiar, terminarás leyendo las obras en traducciones al español. Eso está bien como para un lector común y corriente, pero no para un estudiante universitario. Con tal de no perder su chamba, los profes de la facultad tienen que bajar a sus estándares y aceptar a cualquiera que quiera entrarle a esas carreras, aunque nunca vaya a poder leer a Proust en su idioma original. Sí tenías que acreditar cierto nivel del idioma para entrar, y en parte por eso eran pocos alumnos. Yo estaba en francesas. Si de verdad quitaron ese requisito, quizás sí sea algo como lo que dices, bajar el estándar para sobrevivir. Si los de francés, alemanas e inglesas requieren de conocimientos previos del idioma B2 y B1 respectivamente, dentro del colegio habemos, bueno, hay alumnos que adquirimos un tercer, cuarto, quinto idioma gracias a la flexibilidad e intensidad del programa de lengua. Si no sabes, cállate. Al parecer no quieren inteligencia emocional, relax. Bueno, ahí ya está. Otro alumno VBJ dice: lo que dices es falso, se hace un examen de idioma para ingresar y durante toda la licenciatura se dan cursos de especialización en el idioma. Dice Sergio Tobegio, también escritor, amigo: creo que hay que divulgar más la existencia de estas carreras porque se conocen poco y por ello no acuden estudiantes a solicitarlas. Otra idea sería una sola carrera en la que se vieran las letras modernas en los diferentes idiomas. Qué vergüenza la UNAM. El problema es que las carreras de letras no se enfocan en las necesidades e intereses de las nuevas generaciones. Lo que tienen que hacer es ponerse al día con la oferta de trabajo, ampliarla modo y tener modo de tener un vínculo con redes afuera para que el alumnado se sienta atraído. Y alguien le contestó: es carreras basura, solo funcionan en países de primer mundo que pueden darse el lujo de invertirse trabajos culturales bien remunerados. Y aquí pues le contestaron: pues somos tercer mundo en parte por la falta de pensamiento crítico y humanista, así que a nosotros nos hacen falta muchas carreras como esas.
Tienen la Facultad de Filosofía y Letras y la han convertido en un cuchitril de marihuanos con un nivel de intelectualidad muy bajo. Las áreas universitarias de humanidades de países tercermundistas están más de adorno, no sirven. Estaría mejor que las pusieran más como diplomados que como carreras profesionales. Y le contestan, sirven y hacen mucha falta, quizás más que muchas técnicas y demás. Otra cosa es que no funcionen entonces se debería de intentar arreglarlas. Gustaría verte sin leer, ver películas o series ni escuchar música, a ver si la cultura vale tan poco. Le contestan, no funcionan por los estudiantes mediocres y la administración que es pésima. Realmente no aportan nada a la institución ni al país. Puedes hacer todo eso sin ir a la universidad. La cultura no la producen las facultades, son las tradiciones quienes producen el sistema cultural del país. Las humanidades aportan más de lo que te imaginas, aunque pudieran aportar muchísimo más si funcionaran como deberían. Por eso no hay que dejarlas de lado y hay que seguir intentando que funcionen. En realidad no, sus eventos culturales académicos son muy limitados y no tienen ningún impacto realmente importante. Son por y para estudiantes, no para la gente común de a pie. Y dice, no sé si te refieres a todas las humanidades o solo a las carreras que se mencionan en la publicación. Si te refieres a las humanidades en general, no sé qué decirte porque podría escribir una Biblia y no serviría de nada. Bueno, allí hay una posición bastante que se repite varias veces, es de esta persona, Rex Megas, que es bastante, pues, reacio, ¿no? Y, pues, extremista en relación con que, pues, no sirven ni las carreras, ni las personas que las estudian, ni la institución, ni nada. Entonces hay que desaparecerlas. Si desaparecen las humanidades, el pensamiento crítico fundamental en cualquier universidad que verdaderamente sea una universidad, desaparece lo que la hace a sí misma. Si solo tenemos licenciaturas que se subordinan al mercado laboral y sus exigencias, no somos diferentes a una universidad patito. Y aquí tiene 29 respuestas. Dice, en la época neoliberalista en la que vivimos, tal como tú dices, empiezan a surgir preguntas como si es el fin de las universidades. Buen punto, solo que los de las carreras críticas también tienen que pagar cuentas y alimentarse, y esas carreras no les dan el sustento. También a lo que llamas críticos, si el, si las ideas socialistas marxistas se han comido todo el pensamiento crítico, yo escucho a profesores decir que no son marxistas, pero tienen todo el lenguaje y conceptos que desarrollaron los marxistas al final. Las palabras de Gramsci de hacer que todos pidan socialismo se cumplieron. Bueno, aquí este joven anda bastante desencaminado mezclando la magnesia con la gimnasia, y es por ese tipo de comentarios que desaparecen esas carreras, no son objetivas, se subordinan a la subjetividad interpretacional que refuerza la ideología ignorante. Muchos caen en discusiones bizantinas. A alguien se le olvidaron las ciencias. De hecho, el pensamiento crítico desaparecerá si esa carrera desaparece. Por otro lado, para tener un buen pensamiento crítico es necesario fortalecer ciencias, aunque puede que tenga otra función que desconozco, pero mencionan al final del texto. ¿Qué de crítico tienen letras modernas alemanas y francesas? Son solo dominación colonial. ¡Zas! Pero ¿por qué desaparecerían el pensamiento crítico? Es muy pobre tu razonamiento. Que desaparezcan las humanidades no quiere decir que desaparezca el pensamiento crítico fundamental. Aquí no se discute de que eso vaya a desaparecer o puede desaparecer, ya que eso es indispensable en todas las carreras. Eso nada más te lo sacaste para decir esa mamada de que las universidades desaparecerán, pero la realidad es que si no hay mucho interés en esas carreras es porque la gente no las considera necesarias. Sí, muy bonito, pero no hay empleo y será peor con la IA. ¿Qué culpa tiene la UNAM de que no haya estudiantes? No van a mantener la infraestructura ni la plantilla docente que requiere una licenciatura para tener 15 estudiantes, pero el error es de quienes están criando gente que sueña con ser influencer, luego una universidad a la que ni siquiera les da la cabeza para entrar. Alguien le contestó, aquí hay más. Dime en qué aporta eso a la vida. ¿A qué se referirá? ¿Qué aporta eso a la vida?
Dice, ponga las carreras a distancia, caray, y oferten como una segunda licenciatura, así como están las cosas. Los estudiantes se van más por lo que te ayuda a sobrevivir en un mundo laboral ni neoliberal, cambiante tecnológicamente hablando, luego la IA como competencia, oferten como educación continua. Pues también hay empleo, no hay empleo para los egresados de dichas carreras. Al terminar y no conseguir trabajo, optan por estudiar una segunda carrera rápida en Escuela Patito para poder colocarse en alguna universidad privada o empresa. No es que despierte el interés de los estudiantes de bachillerato. Conozco mucha gente que en su momento querían estudiar carreras así. El problema es que México no es un país donde se puede estudiar esas carreras y vivir de manera digna a la hora de ejercerlas, porque para empezar a encontrar trabajo en ellas es muy complicado. Porque básicamente todo quien estudia en eso se quiere dedicar a dar clases de eso. Es una exageración obvia, pero tan lejos de la realidad. Y no, tu profe no va a soltar su lugar para que tú lo ocupes. En estos tiempos, si te enfocas en lo económicamente redituable, ninguna carrera lo es. La única diferencia es que los que estudiamos carreras humanistas sabemos desde un principio que no son una inversión económica. Las ganancias son de otro tipo. No las estudiamos para tener como principal objetivo ganar mucho dinero, sino porque en verdad nos gustan. A la esposa y a los hijos les gusta comer. He ahí el problema. Difiero en lo que mencionas. Elegí mi carrera en ese entonces en área de humanidades. La estudié por gusto, pero también esperando ejercerla para que me dé un sustento razonable y calidad de vida. Actualmente vivo de ella, encontré muchas áreas de desarrollo agregando estudios y especialidades, pero no soy millonaria como para hacerlo solo por amor al arte. Después de unos años, cuando no tienes la mínima seguridad económica, claro que te pesará el día a día. Y le contestan, pues me alegra y de hecho varios vivimos de ellas, pero sin pretender las ganancias millonarias que unos esperan obtener con un título, que eso sí es una alucine. Ahora, lo que yo decía es que de entrada la precariedad laboral existe en cualquier carrera. Por ello agrego para aclarar, no encuentro motivo para que pretendan desaparecerlas. O sea, hay otros tantos que sí nos interesan más allá de pensar en primer lugar el y cuánto voy a ganar. Bueno, ahí están, voy a, te podría leer, y más o menos ahí están, eh, pues, pinceleados, esbozados, algunos de los temas que a mí me interesa, sobre los que a mí me interesa hablar, que los voy a ir desahogando poco a poco. Bueno, primero que nada, ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve la educación superior? ¿Para qué sirven las universidades? Y para eso tenemos que ir al origen de las propias universidades, que es una de las instituciones que surgen precisamente con la modernidad, ¿sí? Y que surgen, pues, a partir, pues, bueno, ya de la consolidación de los estados nacionales. Siempre ha habido educación, siempre ha habido escuelas, pero ya las universidades como instituciones, pues bueno, ya son de el- los, el- los siglos 15, 16 para acá, y además son de una forma, tienen todavía una forma de trabajo y de organización muy antigua. ¿Sí? El paradigma de la educación universitaria es bastante antiguo. Entonces, ¿para qué se crearon las universidades? Bueno, las universidades se crearon precisamente para educar a las personas en los oficios o en las carreras o en las actividades que eran necesarias para la actividad de las sociedades y de los gobiernos de los estados en ese entonces. Fueron creadas precisamente por las instituciones eclesiásticas para
concentrar pues la impartición, concentrar y controlar la impartición de conocimiento necesario para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, originalmente, pues no había los cientos de carreras que ahora se ofrecen, por ejemplo, en UNAM, sino eran básicamente cuatro áreas de conocimiento. El derecho, se estudiaba ingeniería, se estudiaba eh, medicina y se estudiaba teología. ¿Sí? Eso eran básicamente lo que se estudiaba en las universidades cuando empezaron. Y poco a poco, con el avance de la sociedad, pues se fue diversificando, ¿sí? Pero para empezar, la universidad no era para todos, la universidad no era para todo aquel que quisiera entrar a la universidad, era fundamentalmente para las clases pudientes y las clases dominantes socialmente, o sea, para los gobernantes, para los ricos, para los curas, para los militares y todas aquellas personas a las cuales pues se les daba acceso pues para que después pudieran formarse y desarrollar esa actividad en la sociedad, para que fueran pues abogados, ingenieros, doctores y sobre todo después de ahí, pues bueno, ya se fueron derivando las ciencias. En el caso del derecho, pues de ahí se derivaron las humanidades y pues ya la teología se fue apartando y pues se fue a la filosofía, ¿no? Se fue a la filosofía, se fue formando para las carreras filosóficas. Eh, así es como empieza, y empieza precisamente como un mecanismo de impartición de conocimiento para el uso social. Después, ya en los cuando el advenimiento de la revolución industrial, siglo XIX, siglo XX, las sociedades pues necesitan cada vez personas más especializadas en los diferentes ámbitos en los que ya se ha convertido la sociedad, es decir, la sociedad de los siglos XV, XVI, pues ya es una sociedad es una sociedad menos, menos compleja que lo que ya se va convirtiendo la sociedad industrializada y capitalista de los siglos XIX y XX. Entonces, allí es cuando viene y cuando surge el concepto de la educación universal, ¿sí? Con el capitalismo y con la industrialización. A veces se nos olvida que el acceso universal a la educación, es decir, la educación pública como nosotros la conocemos, es algo relativamente nuevo, ¿sí? O sea, siempre ha habido educación, pero la educación universal es relativamente nueva, es decir, que todos tengan el derecho y la posibilidad del acceso a educarse desde los niveles más básicos hasta la educación superior. Y eso es bien reciente. Se tiende a pensar que eso ha sido siempre. Durante siglos, durante siglos, las personas no sabían leer ni escribir ni tenían conciencia de cómo funcionaba el mundo. Simple y sencillamente nacían, crecían, se reproducían y morían sin tener gran conocimiento de lo que sucedía, sin tener educación, sin leer, sin saber leer ni escribir. A veces aprendían a hacer operaciones básicas porque, pues, porque eran necesarias pues, para la sobrevivencia, sobre todo si se dedicaban a alguna forma de comercio o a intercambiar mercancías, pues necesitaban saber contar, eh, pero no tenían más allá del conocimiento que durante siglos, sobre todo a partir del advenimiento del cristianismo como religión oficial de los estados, la encargada de impartir el conocimiento a través de la religión, pues fue
la iglesia, las iglesias. Bueno, primero la iglesia cristiana, la iglesia católica, luego ya las diferentes iglesias protestantes y bueno, ya después en otros ámbitos diferentes a las sociedades occidentales, las demás religiones, el Islam sobre todo. Entonces, la educación siempre ha sido elitista, sobre todo la educación superior. Por eso la educación tiene forma de embudo. El sistema educativo tiene forma de embudo. Entran millones de personas a la educación básica y se va reduciendo, reduciendo hasta que de 1,000 personas, 10 terminan una carrera y terminan titulándose y no se diga si terminan haciendo estudios de posgrado. Entonces, en ese sentido, pues está muy bien, como en el caso de nuestro país, que el Estado establezca pues la posibilidad, ¿sí? Establezca los mecanismos para que cualquier persona que quiera seguir estudiando tenga la posibilidad de estudiar y no la deje porque no puede pagar los estudios, ¿sí? Sino que tenga la posibilidad de que esa educación desde el kinder hasta el posgrado pueda ser pagado, pueda ser, los recursos surjan de la aportación de todos aquellos que pagamos impuestos, ¿sí? En el caso de México, esa es la función. Sin embargo, se tiende a pensar que la educación superior es para todos, que todos tienen la o deberían de tener el acceso a la educación superior. Todos deben tener acceso, es decir, pero no todos están, ni quieren, ni pueden tener, o sea, estudiar una carrera o un posgrado o posgrados después de una carrera. ¿Por qué? Simple y sencillamente por cuestiones de gustos, que hay gente a la que no le gusta estudiar, a la que no le gustan los libros, a los que no les gusta ir a clases y prefieren, pues desde jóvenes, a veces desde niños, pero desde jóvenes, pues dedicarse a trabajar sin tener sin tener la necesidad o sentir la necesidad de terminar una carrera o eso. Eso es una por cuestión de gusto y la otra es por obligación. Muchísimas personas que inician la primaria o la secundaria tienen que dejarla sin terminar porque se ven obligados por su condición familiar y la condición social a empezar a trabajar desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes y muchos ya personas adultas ya que pues siguen y deciden en su vida pues casarse y tener hijos, pues tienen la necesidad de pues conseguir un trabajo para tener dinero para mantener a su familia. Ya no digamos nada más los hombres, sino también las mujeres. Hombres y mujeres tienen que trabajar para mantener a sus familias. Y pues tienen que tomar la decisión de dejar las carreras o no es simple y sencillamente no estudiar, no tener la posibilidad de estudiar, aunque quisieran, ¿no? Entonces ahí ya tenemos pues perfilada esta cuestión de que, pues sí, la educación superior es una educación elitista, no la posibilidad de llegar a ella. Todo mundo con ganas de y con la posibilidad de estudiar, no tiene la posibilidad de llegar a estudiar en una institución pública, ¿sí? Pero pues también precisamente, y eso es ahí también, pues bueno, es toda una discusión que hay sobre pues la posibilidad de que aumenten, por ejemplo, la UNAM, que es una de
la más grande institución de educación superior, la más importante del país, pues que aumente los lugares. Y ha sido una de las problemáticas de la UNAM. Yo trabajé 14 años en la UNAM, estudié en la UNAM, y por eso conozco cómo es la problemática de la universidad al convertirse en una universidad de masas, ¿sí? O sea, universidad de masas porque tiene más de 300,000 estudiantes, o sea, es una comodidad de 300,000 personas con presencia nacional e internacional. Sí, a veces uno piensa en las universidades norteamericanas y las universidades de la Ivy League y todas esas, Stanford y todas esas universidades gringas que son, esas sí son elitistas, pero aún más elitistas, sobre todo porque no son universidades públicas. El sistema educativo norteamericano, que también ya entró a una gran crisis, pero por razones diferentes, porque las universidades, para llegar a la universidad se necesita pagar mucho. Y entonces las universidades gringas pues cobran muchísimo por la matrícula, por cursar sus carreras, y las personas se endeudan de por vida para pagar una carrera que, al igual que en un país que tiene la educación pública como México, también en Estados Unidos pagan por sus carreras, por cursar esas carreras pensando que con eso van a obtener un buen sueldo, un buen trabajo, y resulta que salen y que no hay trabajo, que no hay esos buenos sueldos, que no hay esos buenos trabajos, y entonces no pueden trabajar de lo que estudiaron y tienen que trabajar de otra cosa. Si eso no marca pues una crisis de los sistemas educativos, tanto si son privados como si son públicos, pues entonces no sé de qué estamos hablando. Hay un problema y es crítico. ¿Por qué se da ese problema? Bueno, pues primero regresemos a la causa. ¿Para qué sirven la educación y para qué sirven las universidades? ¿Para qué sirven las carreras? ¿Para qué se estudia una carrera? Bueno, los estudiantes, las personas que estudian, de acuerdo con la explicación del materialismo histórico, forman parte del ejército social de reserva. Es decir, las personas que estudian, forman parte de un ejército que después va a ocupar los puestos, va a ocupar los trabajos de la clase trabajadora en los diferentes niveles de las clases trabajadoras. Es decir, se va a integrar después al mercado laboral. ¿Sí? Entonces, muchas veces o generalmente en el pasado y en el presente también, el estudio, en lugar de incorporarse una vez que ya son adolescentes, vamos a decirlo así, y ya tienen la fortaleza y la capacidad de desempeñar algún trabajo, ya sea físico o intelectualmente muy sencillo, que no implique mayores complicaciones intelectuales, pues muchas personas ya se integran a ello, sin necesidad de estudiar. Directamente entran a trabajar sin necesidad de comprobar estudios. Esos ya forman parte de la clase trabajadora. Y cuando hablo de clase trabajadora, hablo de personas que lo único que tienen para intercambiar, para obtener ingresos socialmente en la sociedad, lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Es decir, no son dueños de ningún medio de producción. Es decir, lo único que tienen son su fuerza de trabajo, sus manos y su cabeza.
su trabajo intelectual, ¿sí? No son dueños de medios de producción. Los pequeños propietarios son dueños de su negocio, pero no son empresarios grandes mientras no tengan personas que trabajen para ellos, es decir, a las cuales ellos contraten para que hagan cosas por ellos. Y a partir de ese trabajo que hacen, ellos obtener una ganancia, es decir, que produzcan plusvalía y por lo tanto eh, paguen por eso. Muchos pequeños propietarios, muchos dueños de negocio, pues no son dueños de medios de producción, más bien son dueños de pequeños negocios, porque ellos no tienen no, no las personas que trabajan con ellos no ganan, no producen la suficiente plusvalía para que ellos sean dueños de un medio de producción. Entonces, para empezar, las personas que salen de las universidades, en principio de cuentas, salen para integrarse a la clase trabajadora, independientemente del tipo, independientemente del tipo de trabajo que realicen, ya sea trabajo físico, trabajo intelectual, ¿sí? Eso es independiente y independientemente de dónde se coloquen, si logran colocarse en un nivel alto por múltiples razones, entre ellas, pues principalmente las relaciones familiares, las relaciones sociales que puedan tener. Es decir, si tienen un papá que es además empresario, que tiene una gran empresa, pues el hijo que estudiará algo relacionado, pues entrará a trabajar a la empresa del padre y será directivo de la empresa del padre o de alguna empresa de los socios de la empresa del padre. Y entonces pues ya tendrá pues asegurado hasta cierto punto su puesto cuando salga de la universidad. Otras personas, pues bueno, tienen relaciones sociales, se relacionan con políticos, con empresarios, tienen amigos, tienen personas con las cuales se van juntando y estas personas los van jalando, vamos a decirlo así, los van jalando a diferentes trabajos y así es como van ocupando puestos en las empresas o en el gobierno. Y otras personas, pues simple y sencillamente, pues buscan trabajo donde haya, ¿no? Eh, no hay, o sea, ahora ya no sé, digo, no sé si creo que sí todavía debe existir, pero ahora ya debe de ser en electrónico, fundamentalmente, porque ya la distribución, el tiraje de los periódicos, pues ya es muy pequeño. Hasta hace unos 20 años, 15, 20 años, la forma de conseguir trabajo, por lo menos en las áreas urbanas, pues era comprar el periódico donde salían las ofertas de trabajo, el aviso oportuno, el famoso aviso oportuno del Universal, que era el que más se vendía, aunque todos los periódicos llegaban a tener, después ya llegó el segunda mano y llegaron otros medios, pero durante años fue comprar los lunes el periódico El Universal, que era cuando más papel tenía porque traía una sección inmensa de el aviso oportuno y entonces cuando uno no tenía trabajo, pues uno buscaba cómo las empresas ofrecían esos trabajos. Ahora pues ya se hace a través de plataformas como LinkedIn, ¿no? Que son pues precisamente redes sociales encaminadas a crear redes de trabajo, de posibilidad de conseguir empleo. Y ahí muchas empresas ponen sus puestos, ¿sí? Ponen los puestos que necesitan para que pues vayan candidatos y ofrezcan su fuerza de trabajo para integrarse. Esto es interesante
entender que, por ejemplo, el 60%, ¿sí? Y yo creo que ahora ya debe ser mayor, el 60% de los puestos de trabajo, cuando se necesita, cuando se requiere, cuando se desocupa dentro de las empresas o de las instancias de gobierno, se cubren internamente. ¿Qué quiere decir esto que se cubren internamente? Que las personas que a las que se les contrata es porque alguien los recomendó, porque dentro de la propia organización los contactó, ¿sí? O alguien ya conocía a esa persona y le ofreció el trabajo. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que nos revela esto? Si ya el 60% de los puestos son cubiertos internamente, pues que el otro 40% es precisamente lo que ponen a disposición de las personas en general y lo sacan a la luz, es decir, ponen anuncios, solicitan en estas plataformas quién pueda ser y porque no han encontrado internamente un candidato que, que ocupe o que tenga las características que ellos necesitan para ese determinado trabajo. Entonces, ¿cuáles son las dos posibilidades para conseguir trabajo? Bueno, pues primero que nada, eh, nacer, nacer en una familia con dinero, con empresas donde uno ya no tenga la necesidad de andar buscando trabajo, sino trabajar en la propia empresa o en alguna empresa de los socios del padre. La otra es tener relaciones sociales, o sea, relacionarse socialmente con personas que nos puedan dar trabajo cuando nosotros necesitemos o que nos puedan llamar y nos pueden jalar para trabajar con ellos. Ahorita, todo esto lo estoy explicando porque es precisamente parte del problema que tienen las carreras de humanidades, pero en general, todas las carreras en general, pero me voy a enfocar a las carreras de humanidades y sobre todo las carreras de letras. Pero en general, como bien se decían ahí en los comentarios, se olvida también de las carreras de ciencias, ¿no? A nadie se le ocurriría cancelar la carrera de química, ¿no? De química o farmacobiólogo, ¿no? En la universidad o de físico, ¿no? La carrera de física, de ciencias duras. Al contrario, bueno, en el caso de la UNAM, constantemente se están creando más carreras del ámbito científico y tecnológico, ¿sí? Entonces, es una, esa es una de las cuestiones. Pero bueno, decíamos que entonces, ¿cuáles son los caminos? Bueno, pues los caminos son o naces rico o te relacionas socialmente, o si no naces rico y no te relacionas socialmente, pues obviamente tienes un problema mucho mayor porque entonces vas a tener que depender de lo que necesiten las empresas, de lo que ofrezcan las empresas como la oferta de trabajo que tengan las empresas, y entonces tú vas a tener que concursar, solicitar ese trabajo y andar buscando, tocando puertas y buscando trabajo. Y este lamentablemente es el caso en el que la gran mayoría de las personas se encuentran, porque pues obviamente pues no todos tenemos la suerte de nacer en una familia rica, ni todos tienen la pericia y la inteligencia de formar relaciones sociales o de cultivar relaciones sociales desde la propia familia, desde la escuela y desde los diferentes ámbitos amistosos y sociales a través de los cuales uno puede conseguir trabajo. Entonces, esa es la parte.
vamos a decirlo así, la parte donde supongamos que hay una relación armoniosa entre la producción de trabajadores y la integración de los trabajadores en las diversas industrias, en las diversas empresas. Es decir, salen de la universidad, encuentran trabajo, salen de la universidad, encuentran trabajo. El problema es que el propio desarrollo industrial, el propio desarrollo económico del capitalismo, que ahora nos encontramos en una etapa, en una nueva etapa del capitalismo hiper tecnificado, que va a tener precisamente consecuencias o ya está teniendo consecuencias y pues son impredecibles, todavía no se sabe cómo va a suceder, qué va a pasar en la sociedad con todo lo que ahora ya se está prefigurando y está sucediendo en la sociedad precisamente por esto, por esta etapa del capitalismo hipertecnificado. Sobre todo a partir, bueno, con el advenimiento de la Internet, pero sobre todo con el advenimiento de la inteligencia artificial. Porque vamos a explicar en una nuez cómo funciona el capitalismo. Eh, Desde luego yo todo esto precisamente lo estudié afortunadamente en la universidad, en el bachillerato, cuando la UNAM, cuando en la UNAM pues no había esta tendencia a demonizar el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierda, sino al contrario. La universidad era el semillero del pensamiento crítico y el pensamiento progresista, que en ese entonces, pues bueno, tengo que decir que, pues bueno, cuando yo empecé a estudiar, sobre todo en el bachillerato, pero ya antes en la secundaria, gracias a la influencia benéfica de uno de mis hermanos, que él ya había estudiado en la UNAM, empecé yo desde ese entonces yo tengo una mentalidad progresista, una mentalidad que ahora se le llamaría de izquierda, ¿sí? Pero eso no me ha fanatizado ni me ha hecho ser defender a pie juntillas todo lo que ha hecho, lo que han hecho en los países que se llamaban o que hicieron o que todavía siguen llamándose países comunistas o gobiernos de izquierda, como el que supuestamente existe en México, se dicen de izquierda, pero en realidad pues son gobiernos que están alineados a la forma, al sistema de producción capitalista, con ciertos matices para ayudar a que la desigualdad de la población se atenúe temporalmente y que durante mucho tiempo pues se disparó, se llegó al extremo y ahora pues está tratando de atenuar eso, pero eso no implica que haya verdaderamente una crítica o haya una verdadera cuestión de tratar de cambiar el sistema, sino de hacerlo menos injusto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es. Bueno, el sistema capitalista está basado en el robo, es decir, el robo del producto del trabajo humano, ya sea material, vamos a decirlo así, ya sea con producción o transformación de bienes de la realidad, es decir, producir de la tierra, extraer de la tierra alimentos o transformar esas materias primas en cosas, ¿sí? En cosas que son utilizadas y necesarias por la sociedad. Es decir, hacer zapatos, transformar, transformar el cuero en zapatos, transformar
los minerales en herramientas, los metales en herramientas, es decir, son en cosas necesarias y útiles para la sociedad. Es el trabajo humano y obviamente también el trabajo intelectual, el trabajo que no se produce en cosas, pero se transforman o tienen incidencia social, como el transporte, la educación, los maestros, la educación, los policías, eh, las personas que arreglan cosas, es decir, son trabajos intelectuales y también, pues desde luego, los escritores y las personas que analizan la realidad, que escriben los escritores y los periodistas, que ahorita vamos a ir para ellos, pero todo eso es trabajo, trabajo intelectual, trabajo manual. Sin embargo, el sistema capitalista lo que hace es precisamente los dueños de los medios de producción, es decir, los empresarios que ocupan la mano de obra de la clase trabajadora, ellos no pagan, es decir, ellos compran la mano de obra es una mercancía, las personas que no tienen medios de producción le venden al dueño de los medios de producción, al empresario, para que se entienda, al empresario le venden su mano de obra. Y esa mano, y el empresario le paga por esa mano de obra, pero no le paga lo que debe de pagarle, ¿sí? Sino que se queda con una gran parte del valor que esa mano de obra produce, ¿sí? Esa mano de obra le añade valor, ¿sí? A la mercancía, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un campo, ¿sí? Unas hectáreas para sembrar maíz, pero ahí están, solitas no producen nada, o sea, solitas no va a salir nada. Necesito o hacerlo yo o contratar a alguien para que siembre el maíz y lo coseche y luego ya para poderlo vender, para poderlo intercambiar, para poderlo llevar al mercado. Si yo vendo, si el costo de mi producción, el costo de la producción del maíz con toda la venta y todo y con el pago de la mano de obra, porque la mano de obra tiene un costo, si yo vendo esa cosecha de maíz, lo que yo obtengo de la venta de esa cosecha de maíz, la regreso o la pago realmente al precio que le corresponde por el valor que ya se le da a que pues ahí esté la tierra y ahí estén las milpas, pero yo ya lo saqué, lo coseché, lo sembré, lo coseché y ya lo tengo yo y lo vendo las mazorcas o el maíz, ya sin las mazorcas. Eso, el trabajo humano ya le ha dado valor, le ha añadido valor a el producto de la tierra. Y entonces yo le aumento ese valor, le aumento en el precio, le aumento ese añadido de ese valor y lo vendo a ese precio. Pero entonces en lugar, yo he invertido 100 pesos, pero el transformarlo, transformar la mercancía, hacer el producto, le he añadido otros 100 pesos. Entonces, yo le he pagado al campesino o al peón 10 pesos por hacer la labranza, vamos a decirlo así. Entonces yo le pago 10 pesos, pero yo no le pago nada de los 100 pesos que le añadió
como valor a eso. Ese es el robo. Y muchas veces ni siquiera se pagan los 10 pesos, se les paga 8 pesos y yo me quedo con 2 pesos o me ahorro 2 pesos en lugar de pagarle 10 pesos, que es el valor de su trabajo. Pero además, yo me quedo con la plusvalía, con el valor que le añadió la fuerza de trabajo. Y esa es la ganancia. Ese es el robo. Si el, el empresario distribuyera equitativamente de acuerdo con lo que los trabajadores aportan para la creación de valor, de ese valor adicional que se le añade con el trabajo humano a las mercancías, pues sería equitativo y no habría tanto problema. Es el problema que tienen sociedades como, como la mexicana, pero en general en todo el mundo ese es el problema del capitalismo, que y ahora más que nunca se busca reducir el pago de la fuerza de trabajo, reducir el pago de la fuerza de trabajo cada vez más y al contrario, ya se está buscando desaparecer la fuerza de trabajo porque la fuerza de trabajo ya se está convirtiendo en un gasto superfluo o innecesario con, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Para qué necesito 10 contadores o 5 personas en el departamento de contaduría si ahora lo puede hacer una sola persona con una aplicación de inteligencia artificial? Me ahorro todo ese gasto. Pero el problema no es ese, que el empresario se ahorre ese gasto y que siga ganando y que gane aún más. El problema es de qué van a trabajar y de qué van a vivir esas personas que perdieron el trabajo por por la utilización de tecnología. Y eso está en el origen del capitalismo, en el origen de la revolución industrial. Cuando se inventa la máquina de vapor, no solamente para las locomotoras, sino también para la producción, ¿sí? La producción en masa, la producción industrial, pues obviamente, pues los señores que tenían carrozas, eh, que tenían carrozas o que transportaban por medio de carrozas con caballos, pues obviamente veían mal que ahora se utilizaran máquinas para transportar mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más barato las mercancías o lo que hubiera que transportar. Y obviamente, pues bueno, en los inicios, pues hubo destrucción de las máquinas precisamente por los trabajadores, también por las personas, por los artesanos, por las personas que hacían las cosas a mano y que ahora, pues, se hacían ayudados por máquinas, se hacían industrialmente. Entonces, eso está en el ADN del capitalismo. El capitalismo está fundado en el robo de el producto de lo que, de la mano en el robo del producto de la mano de obra de los seres humanos. Mano de obra intelectual, mano de obra manual, trabajo de los seres humanos, que se lo queda otra persona con la justificación de que ellos son dueños de los medios de producción. Tú no quieres trabajar, tú eres libre de vender tu fuerza de trabajo a quien quieras o de no trabajar para nadie. Tú trabajas tú solito y tú haz tus cosas tú solito. Entonces, todo el sistema está acomodado precisamente con esa cuestión de la libertad, de que uno sea libre de ofrecer su fuerza de trabajo a quien quiera. Si no quieres estar en esta empresa, pues vete a otra empresa que te trate mejor, que te pague mejor, que te convenga más. Si no quieres trabajar para ninguna empresa porque no soportas, pues entonces vas a tener que trabajar de lo que haya. O tú
crear tu propio negocio, ¿sí? Produciéndolo de forma artesanal y personal, ¿sí? Y pues bueno, y compitiendo con otros tantos que hacen eso. Entonces, eh, ese es parte en lo que se encuentra. Bueno, pero vayamos a la cuestión de las carreras de letras. ¿Para qué sirven las carreras de letras? ¿Cuál es su utilidad social? Por qué se crearon? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se aprende en la universidad al estudiar letras? Bueno, pues primero que nada, se estudia letras para crear profesionales en especializados en el estudio de esas literaturas, literatura hispánica, literatura en español, en letras francesas, todo. ¿Por qué? Porque es importante que haya personas que estudien, o sea, considerado importante que personas que estudien y que sean especialistas en eso, en esas ramas del conocimiento, en esas ramas del conocimiento. Al principio, esas carreras, pues bueno, tuvieron una cierta, pues, necesidad, o sea, surgieron de la necesidad de crear principalmente maestros para las propias universidades, para la propia universidad y para las propias universidades, para el propio sistema educativo. También especialistas en esos campos para la industria editorial, ¿sí? Y después, pues, para los diferentes eh, aspectos culturales, ¿no? De la sociedad. Podríamos decir como, por ejemplo, el aspecto diplomático, el aspecto de la traducción, bueno, que es en el aspecto editorial y ya. Pero no son, nunca van a ser carreras ocupadas masivamente como si hay carreras donde, pues bueno, hasta faltan lugares como por ejemplo derecho, como medicina, como las ingenierías, ¿sí? Como diferentes carreras donde sí hay una gran demanda y pues los lugares se llenan y hasta, pues bueno, es el problema, ¿no? Pues mucha gente quiere estudiar esas carreras, pero nunca las carreras de letras y las carreras humanísticas nunca van a ser carreras, y nunca lo han sido, en realidad, donde masivamente se inscriban 50,000 personas para estudiar letras francesas. Eso es verdaderamente ilógico y hasta pendejo pensar eso, ¿no? Que se va a hacer. Pero sí es necesario ver por qué, para qué surgieron, por qué surgió la necesidad social de esas carreras de letras, porque la otra parte es por qué hay personas que quieren, que entran a estudiar letras. Generalmente, las personas que estudian letras, que estudian carreras humanísticas, por ejemplo, filosofía, son personas que les gusta leer, ¿sí? Yo no puedo entender que alguien que no le guste leer vaya a estudiar filosofía o vaya a estudiar letras o vaya a estudiar una carrera, ¿sí? Donde la principal fuente de conocimiento son los libros, es la lectura. Eso es de risa loca, es un sinsentido. Entonces, para empezar, pues ya tenemos el otro problema, que desde hace tiempo, sobre todo con el advenimiento de la Internet, para poner una fecha, ¿sí? En los últimos 25 años,
Lo audiovisual ha ido en detrimento de lo escrito, de la cultura escrita. Y cada vez es menos la gente que le gusta leer o que ha crecido en un ambiente donde se le ha inculcado la lectura o que por iniciativa propia, por gusto propio, se ha acercado a los libros. Generalmente las personas nos acercamos a los libros por influencia familiar, por un hermano, por un papá, por un abuelo, por un tío, o por influencia educativa, por un maestro, por un mentor, por alguien que nos influyó para leer, para acercarnos a los libros y de ahí nos gustó eso. Entonces, eso ya es una cuestión donde ya lo personal tiene mucho que ver, la vocación. Ahora, muchas personas creen que estudiando letras en la universidad van a aprender a escribir y eso es una, pues un despropósito, una tontería. Sobre todo porque las carreras de literatura, de letras en las universidades no están enfocadas a la creación literaria. De hecho, los talleres, todas las escuelas que se dedican a la producción o a la capacitación de escritores, pues están fuera del sistema curricular de las universidades. Creo que la única universidad cuyo objetivo es que las personas que estudian la carrera de literatura terminen escribiendo es la UACM, porque o sea, dentro de su trabajo terminal está escribir una novela, escribir un libro de cuentos, escribir un libro de poesía, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en la UNAM, con el tiempo, eh, ha venido dominando la tendencia a la filología. Es decir, las carreras de letras son para analizar la lengua, ¿sí? Y la analizan a través de la literatura y estudian las ondas, pero lo que analizan son las lenguas. Pues esa es la cuestión, el uso de la lengua. Entonces, en lengua y literatura hispánica, pues lo que se estudia pues es precisamente la literatura como forma de entender cómo se ha formado la lengua, cómo ha ido evolucionando la lengua, cómo se ha ido desarrollando la lengua determinada. Pero no se estudia, y bueno, y también se estudian autores, se estudian libros, pero su objetivo no es enseñar a escribir. Entonces, mucha gente, precisamente por no saber cómo funciona, pues se mete porque dice, bueno, pues a mí me gusta leer y me voy a meter a estudiar letras, pero sin, como dijeron ahí en los comentarios, acertadamente, pues no tienen idea de cuál es el mercado laboral. Y bueno, aquí es una de las cosas que dice, que en eso estoy de acuerdo. Solamente se mete a estudiar letras quien le gustan la literatura y quien tiene quien tiene los recursos para poder estudiar una carrera en la cual no va a haber o va a sufrir para conseguir un trabajo. Es decir, o es rico, o nació en una familia rica, o tiene dinero y tiene el gusto y la vocación de las letras y no le importa, como dijo ahí uno de los comentarios, dice, bueno, pues yo no era rica ni nada, pero
Estudié letras porque me gustaba y me preparé adicionalmente de la universidad a la universidad, adicionalmente a la universidad, y me preparé para conseguir un trabajo y lo conseguí. No vivo como rica, no vivo con con lujos, pero me mantengo y tengo trabajo y me gusta lo que hago, ¿no? Me gusta lo que hago y, eh, pero no me voy a volver rico. Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis para contar mi propia experiencia personal. Digo, si puede, si sirve de algo, contar mi experiencia personal. Yo desde muy joven, casi desde la secundaria, a mí me interesó la cuestión de la escritura y también pues de leer desde la secundaria. Prácticamente yo desde la prepa yo ya sabía que quería escribir, dedicarme a escribir, pero no sabía cómo se le hacía. Entonces, o qué era lo que, cómo era que se le hacía para poderse dedicar a escribir. Y a mí lo que me gustaba era escribir. Platicando con mi hermano Jorge, que él era bibliotecario, y que él era el que me había inculcado la lectura, el hábito de la lectura, le platiqué de eso, que quería dedicarme a escribir, y me dijo, no vayas a estudiar letras, ¿sí? Porque vas a terminar de maestro de literatura. Mejor estudia periodismo, porque así vas a escribir y vas a conocer la realidad, vas a conocer el mundo, vas a conocer cómo funciona el mundo y vas a conocer gente que te va y que te va a inspirar para escribir. Y pues bueno, obviamente también me dio el programa de la carrera, o sea, un libro con el programa de la carrera de letras hispánicas. Entonces lo leí por ahí, lo debo de tener todavía, hace 40 años. Y lo leí y dije, no, pues no, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es escribir, porque yo ya escribía desde los 13 años. Yo ya escribía desde los 13 años. Yo lo que me gustaba era escribir. Entonces decidí, en lugar de entrar a la carrera de letras, les decidí entrar a la carrera de periodismo. Pero después, ya estando a la mitad de la carrera de periodismo, me di cuenta de que en la carrera de periodismo nadie leía o leían muy poco. Más bien nadie leía porque si leyeran, bueno, los periodistas no leen ni sus propias notas, porque si las leyeran, no las escribirían tan mal o no las publicarían tan mal sus notas. Entonces se leía muy poco, había muy poca lectura y a mí lo que me empezaba a interesar pues era platicar e intercambiar con conocimiento con otros, con personas que leyeran. Entonces decidí pues cursar al mismo tiempo la carrera de literatura, lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, pero el problema fue que yo estudiaba en la FES Aragón, entonces en Aragón, en la FES Aragón, y la carrera de letras estaba en la Facultad de Filosofía y Letras en CEU. Y entonces yo iba en la tarde en periodismo en la FES Aragón y yo me levantaba para llegar a las clases de la Facultad de Filosofía y Letras a las 5 de la mañana, salir a las 6 de la mañana, llegar a las 7 de la mañana, salir a las 2 de la tarde, comer una torta e irme a estudiar
a las 4 de la tarde las materias de la carrera de periodismo. Así estuve un semestre hasta que yo empecé a gastar más dinero comprando los libros de literatura que gastar en los libros de la carrera de periodismo y que obviamente pues yo le pedía a mi padre, porque yo todavía no trabajaba, y le pedía a mi padre que me diera dinero para comprar esos libros, que nunca, siempre hizo el esfuerzo para darme dinero para comprar esos libros, hasta que aumentaron el precio del Ruta 100. Y entonces ahí lo subieron al doble y entonces ahí mi papá me dijo, no, pues no te puedo dar más dinero para que vayas hasta CEU. Entonces, primero termino una carrera y luego ya si yo todavía te puedo pagar la otra carrera, te la pago, pero termina primero una y luego ya la otra. Además de que no podía, yo fui un semestre de oyente a la Facultad de Filosofía y Letras y no me iban a hacer válido el tiempo en el que yo estuve de oyente, porque solamente se pueden cursar dos carreras simultáneamente en la UNAM si es en el mismo campus. Es decir, tenía que estudiar una carrera que estuviera en la ENEP Aragón, que no había letras, o que fuera en CEU. Entonces, no hubo forma de eso. Y además, pues al siguiente semestre o a los siguientes 2 semestres, empecé a hacer mi servicio social, hice mi servicio social en una empresa de telecomunicaciones, donde después entré a trabajar, pero en un intermedio entré a trabajar a una revista, entonces yo ya escribía y yo ya trabajaba, sin necesidad de haber estudiado letras. Y también con lo poco que me enseñaron, lo que pude, o sea, me dieron para aprovechar en la carrera de periodismo, porque como casi todas las carreras, pues nada más te dan una embarrada, una muestra de lo que vas a encontrar en el mundo. En realidad, aprendes a ejercer la carrera que estudiaste o el oficio que estudiaste, lo aprendes en la realidad, haciéndolo. Yo aprendí cómo era una nota informativa, un reportaje en la escuela. Yo aprendí a hacer notas informativas, aprendí a hacer reportajes, aprendí a hacer crítica literaria en la realidad, por mi cuenta, aprendiendo yo solo y ejercitándolo. Pero en la universidad nada más me dieron pues una pasadita de cómo era y en los libros pues nada más hay eso, hay teoría, pero en la práctica es donde se hace, ¿sí? Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y muchas personas ahora, pues bueno, pues lamentan, tanto padres como jóvenes, lamentan que estudian y que con lo que estudiaron y aprendieron en la universidad no les alcanza para conseguir trabajo. Vamos, aunque sean unos trinchones y saquen puro 10, no encuentran trabajo. La cuestión es que las carreras precisamente cada vez tienen menos, eh, vamos a decirlo así, valor curricular en el mercado de trabajo. Lo que importa es saber hacer cosas, ¿sí? Más que tener el grado académico. Sí, es bueno tener el grado académico y generalmente el grado académico sirve, por ejemplo, para dar clases en las instituciones, tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas. Pues bueno, si vas a dar clase, pues tienes que tener una carrera, tener maestría o hasta doctorado y pues bueno.
Esos son los estatutos. Pero ¿cuál es el problema fundamentalmente? El problema es que no hay una integración entre la universidad, el sistema educativo y la planta productiva, es decir, las empresas. A veces parece que hay hasta un divorcio, ¿no? Y hay hasta un divorcio, ¿por qué? Porque la educación se ha vuelto un negocio que ya no interesa tanto el número o la calidad que se les va de la educación que se le va a impartir en las instituciones, sino que lo que le importa a las instituciones, tanto públicas como privadas, lo que dice el comunicado de la UNAM, ¿no? Donde tienen que ver si es, si dentro del presupuesto va, o sea, vale la pena mantener esas carreras. Pero en el ámbito privado, en las instituciones privadas, lo que les importa es tener matrícula, es decir, que haya alumnos que paguen. Y entre más alumnos paguen, pues mejor, porque allí se aplica la máxima del capitalismo, es decir, donde a los maestros se les paga una bicoca, donde se les paga una mierda por su trabajo intelectual, y los que se enriquecen, los que roban el producto de ese trabajo intelectual, pues son los dueños de las empresas, ¿sí? Entonces, pues todavía tenemos, lamentablemente, la situación de que, por ejemplo, yo desde hace 25 años empecé a dar clases en instituciones educativas y es la fecha que siguen pagando las horas al mismo precio que hace 25 años o más, ¿sí? O sea, no ha habido aumento de las horas del pago por la impartición de clases de los maestros en las instituciones educativas. Es decir, pagan una mierda por dar clases. Y por eso precisamente pues ha traído la, pues la debacle del sistema educativo en términos de la educación superior. Es decir, cualquiera que esté dispuesto a aceptar ese sueldo de mierda dentro de las universidades, las instituciones educativas, pues lo acepta y pues se pone a dar clase. Así sea, así se esté titulado, así tenga, pero es que es un pésimo maestro o es una persona que no sabe dar clases. Entonces, también dentro de las instituciones, como lo que les interesa es hacer dinero, lo que les interesa es que haya matrícula, pues no mejoran los sistemas, el sistema educativo, no cambian o lo cambian, pero nada más por encimita, o hacen o meten o se meten cosas o hacen cambios o hacen modificaciones a los planes de estudio, nada más para parecer que están a la moda o que son muy modernos o que utilizan determinada tecnología, pero no con una verdadera intención de hacer y de preparar mejor a las personas y de darles los conocimientos para que se puedan integrar mejor a la planta productiva, a que puedan servirles, serles útiles a los señores empresarios. Entonces, pues bueno, esa es básicamente la cuestión con las letras. Entonces, digo, estas personas que dicen es que son, bueno, ahí en los comentarios, es que son carreras para ricos, siempre lo han sido. Es decir, si no tiene los recursos o no
tienes la vocación, precisamente como esa persona que comentaba que siempre le gustó leer y que entonces se preparó y que por eso tiene trabajo y ha logrado vivir de eso. Si no tienes ninguna de esas dos cosas, no te metas a estudiar letras, no es lo tuyo. Y está bien que no sea lo tuyo, ¿sí? Pero si no consigues trabajo, es por estas razones, ya dijimos, porque no naciste rico, porque no has desarrollado tus relaciones sociales, ¿sí? Para conocer gente que te pueda ofrecer trabajo, o porque no te has preparado lo suficiente para poder competir en el en todo ese ejército de personas que estudiaron lo mismo que tú y que andan en busca de de un trabajo, del mismo trabajo que tú quisieras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda por hacer? Definitivamente, pues sí es una lástima que tengan que, si de la universidad, la UNAM, la máxima casa de estudios, decide desaparecer ese tipo de carreras, pues verdaderamente sí va a ser una lástima, sería una lástima. Yo espero que no lo haga porque pues es como la misma nota lo dice, pues le resta caché a la universidad, le resta prestigio, ¿no? Y siendo la universidad una universidad tan importante y la más grande de América Latina y tan importante y eso que les importa mucho los rankings porque con eso justifican el monstruoso presupuesto que se le sigue asignando a la UNAM, que a todas luces va a seguir siendo insuficiente mientras no se modifiquen pues la forma que tienen de administrar los recursos, pero también la gran cantidad de corrupción y de desfalco y de mal uso que se le da al presupuesto, ¿sí? O sea, eso hay que decirlo con todas sus letras y hay que decirlo, y si lo digo, no lo digo nada más de oídas, lo digo con conocimiento de causa. En todos los niveles, niveles de pequeñas dependencias a facultades e institutos de investigación y hasta el nivel de la rectoría. Tiene esos problemas la UNAM. Si es mucho presupuesto, obviamente nunca, ningún presupuesto va a ser suficiente mientras haya esa fuga de recursos a través de todo esto, de todo esto que estoy comentando. Pero aún así, la UNAM no se puede dar el lujo de desaparecerlas, porque va en detrimento de su propio prestigio. Ahora, no se va a través de desaparecerlas, pero cuál sería la salida para que más estudiantes les interese las letras? Pues bueno, aquí viene precisamente el aspecto externo, el aspecto social. Obviamente, cada vez son menos los estudiantes y las personas, y más ahora y ya con esto paso a dar, a dar el último tema, a abordar el último tema, que es precisamente pues la situación provocada por la tecnología y ahora por la inteligencia artificial. Primero que nada, el advenimiento y la proliferación de la inteligencia artificial es inevitable. Es inevitable porque está en el interés de los grandes capitales mundiales la incorporación de esta tecnología para reducir los costos de producción de las cosas, como ya dijimos. La fuerza de trabajo, la mano de obra, ya es un gasto, es un gasto molesto, vamos a llamarlo así, es un gasto molesto ya para las empresas. Es decir,
Es una de las grandes paradojas del capitalismo que lo va a llevar a su propia destrucción, que lo está llevando a su propia destrucción como sistema y después se va a ser sustituido por otro. Al parecer, los chinos encontraron esa fórmula, ¿sí? Porque ellos entendieron que para superar el capitalismo, precisamente hay que llevar el capitalismo a una crisis, pero precisamente, como diría Marx, dentro del propio capitalismo está la semilla de su propia destrucción. Eh, Marx decía que esa semilla es el proletariado, es la clase trabajadora, porque ahí es donde se está cultivando, ¿no? Yo lo que creo con el sistema que ha establecido China, que lo entendió mejor que los rusos, es que para superar el capitalismo primero tiene que haber capitalismo, no como en Rusia, que quisieron pasar del feudalismo al socialismo sin pasar por el capitalismo. Esa fue su razón, fue la razón de su debacle, del socialismo realmente existente, como se le llamaba en ese entonces. No, o sea, China, que era una sociedad feudal y que quiso pasar de esa sociedad feudal al socialismo con Mao, se dio cuenta de que pues eso no era la vía, sino que había que crear primero el capitalismo, había que primero ser un sistema de producción capitalista ordenado y vigilado por el Estado con ideología comunista. Es decir, no dejarlo abierto a las libres, a las leyes libres del mercado, sino que precisamente el Estado guiar todo eso. Porque en el capitalismo lo que menos quieren, pues es los capitalistas, es tener control, que sea controlado por el Estado. Entonces, por eso dicen que los estados dificultan el desarrollo de la libre empresa. Es decir, de la explotación sin ningún parangón, sin ningún obstáculo de la clase trabajadora. Es lo que ahora le llaman los libertarios, ¿no? Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, es lo que están implementando precisamente a través de instaurar un gobierno como el de Milei en Argentina, donde eh, pues ya se están quitando todas las trabas para la explotación total de la clase trabajadora, ¿no? Y ya, pues, si no consigues trabajo, pues es tu problema, es tu pedo, ya el Estado no va a tener ninguna interacción. Entonces, por eso les molesta mucho lo que ha logrado China, les molesta mucho lo que ha logrado China y por eso la mejor eh, campaña que han logrado, pues ha sido silenciar los logros que ha tenido China, ¿sí? Sin embargo, los chinos tienen una mentalidad diferente a la de los rusos. Los rusos, desde con Stalin, Stalin siempre quiso competir con el capitalismo, con Estados Unidos, y compitió, y entonces se metió en se metió en un problema de la lucha ideológica que fue la que se desarrolló en la etapa de la Guerra Fría, donde pues todo era propaganda, todo era ideología, pero la realidad no mostraba que verdaderamente el sistema socialista o comunista o que iba rumbo al comunismo fuera mejor que el sistema capitalista. Razón por la cual
la sociedad occidental, la sociedad capitalista, Estados Unidos, todos sus aliados, pero sobre todo Estados Unidos desarrolló la industria del entretenimiento, que es una industria ideológica. Y a todos, en todas las sociedades, se sembró la idea de que el capitalismo es lo mejor, de que el capitalismo es el nivel, es el nivel máximo al que se puede aspirar en las sociedades. Eso y la democracia, el capitalismo y la democracia. ¿A través de qué? Pues a través de películas, series, a través de la ideología de la industria del entretenimiento. Y eso fue en lo que venció a la Unión Soviética, además de que pues llegaron a una situación en la que ya era insostenible económica y políticamente sostener ese modelo, el de la Unión Soviética. Precisamente porque no había capitalismo, no había habido capitalismo. Entonces, en China, pues ellos se han dado a la tarea de crear capitalismo, es decir, de crear la producción capitalista, pero supervisada por el Estado y guiada por el Estado. Y entonces se produce capital, se invierte capital, se produce plusvalía, pero esa plusvalía no se va a las empresas nada más. O sea, si hay alianzas con empresas locales y con empresas extranjeras, pero esa plusvalía, ese valor, esa ganancia, se utiliza en la propia sociedad. Sí, desde luego, no se puede erradicar todo de un plumazo. Pero una de las cosas que eso allí sí es necesario destacar, se llenan la boca la ONU y los organismos internacionales diciendo que la segunda mitad del siglo XX, después de la guerra, ha sido la mejor época porque se ha acabado, se ha combatido la pobreza, sí, pero esa pobreza o sea, el 80% de la pobreza era de los chinos, que los chinos han sacado a su población de la pobreza, ¿sí? De ser un país donde se comían las ratas porque no había producción de alimentos, a una sociedad a la cual Estados Unidos le debe todo. La mayor deuda mundial la tiene Estados Unidos y todos los demás países tienen deuda porque precisamente con el sistema de producción capitalista, China se llevó al baile a Estados Unidos y que es ahorita lo que quieren dar marcha atrás. ¿Sí? Quieren dar marcha atrás, pero finalmente van a terminar dándole la madre a todo el sistema a nivel mundial y lo que va a venir va a ser precisamente el otro sistema, el que sí está funcionando y se va a sustituir. ¿Cuánto va a ser? ¿En cuánto tiempo? No, no se sabe. Quién sabe si yo lo alcance a ver. A lo mejor los más jóvenes lo van a alcanzar a ver. Pero lo cierto es que precisamente la reacción que ha tenido Occidente, sobre todo Estados Unidos, pues ha sido precisamente porque dijo, ya nos llevaron al baile. Ellos son más capitalistas que nosotros y ellos sí están así. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros recuperar la delantera en el capitalismo? Vamos a hacer, a utilizar, vamos a deshacernos del último láser que nos queda para ser totalmente ricos, que es deshacernos de la fuerza de trabajo como insumo, como gasto en la producción. El problema es que es una paradoja. Si la gente no tiene empleo porque lo perdió, porque ha sido sustituido por la inteligencia artificial, ¿con qué van a comprar las mercancías producidas por las empresas? ¿Sí? Entonces, la desigualdad social, la desigualdad económica se va
a ir a los extremos, cada vez más a los extremos. Y entonces se va a dar un, desa- de una una molestia social que obviamente eso va a ser cada vez más grande de las personas. Y pues bueno, a lo que le apuestan es que la maquinaria ideológica y precisamente la, eh, perdón, creo que se me cambió el, a ver, creo que se cambió. Ahí está. Oh, perdón, tuvimos problemas técnicos. Yo por andarle moviendo aquí al micrófono, se me cambió, se me cambió esto, pero está, bueno, ya para terminar, estábamos hablando acerca de esta hora de China, que bueno, que parte de eso, pues bueno, va a ser lo que va a traer conflictos sociales, va a traer. Lo que sucede en México, pues bueno, es de alguna forma tratar de mediar con eso, de no entrar tanto en conflicto con Estados Unidos, porque finalmente como sociedad y como economía estamos ligados totalmente con Estados Unidos y ellos están ligados totalmente con nosotros. Es decir, a nosotros no nos van a dejar ir tan fácil y nosotros tampoco nos podemos ir tan fácil, desligarnos tan fácil de Estados Unidos. Entonces, pero sí tenemos una visión diferente porque somos sociedades diferentes. Aunque muchos en las redes sociales y gente se crean que son norteamericanos, ¿no? Somos mexicanos y somos de eh, raigambre americana, o sea, de los pueblos, de las sociedades americanas y la sociedad que se formó con la llegada de los españoles. Aquí somos diferentes en eso, no somos de la misma estirpe que los norteamericanos, porque los norteamericanos pues provienen de Inglaterra y de los reinos coloniales de Europa, que acá se vinieron a hacer, porque pues bueno, ya Europa estaba demasiado eh, poblada y envejecida, y entonces acá hicieron lo que iba a ser el nuevo imperio, pero pues lo hicieron, pero a la mitad del camino se desentendieron y creyeron que ya habían ganado por haber ganado la Guerra Fría y se los llevó al baile China. La cosa es que a China no le interesa ni ser colonial ni nada, porque ellos ya tienen suficiente problema. A ellos lo que les interesa es, pues precisamente, pues tener el mayor dominio mundial, pero ellos no mezclarse ni hacer nada, que cada quien haga su onda, siempre y cuando a ellos los beneficie para sus sociedades. Y sí, transmitirnos cosas, pero sobre todo servir como mercado de su capitalismo. Por eso los productos y por eso las tiendas tan baratas, que hay una superproducción capitalista en China, no solamente para las empresas de los otros países, sobre todo norteamericanas, porque ellos hacen las bolsas y las venden a $1 y Estados Unidos las vende a $1,000, pero ellos te la venden a $10 o a $2 y de ellos de todos modos tienen ganancia porque a ellos les cuesta producirla a $1, pero
la gran ganancia la tienen las empresas norteamericanas, como los iPhones, ¿no? Que esa es la paradoja, ¿no? El producto eh, representativo del capitalismo norteamericano se hace totalmente en China, de la empresa más grande de Estados Unidos, pues y como se ha dicho en varios libros y en varios documentales, los propios Estados Unidos produjeron a ese monstruo, ¿sí? O sea, ellos mismos son los creadores de China. Ellos mismos le dieron la tecnología, le dieron el capital para que China creciera a estos niveles y ahora pues están en esa crisis. Eso es lo que hay que entender, es lo que hay que entender. Estados Unidos está tratando y por eso como las grandes compañías de tecnología están empujando tan fuerte para indoctrinar a las sociedades en la cuestión de la inteligencia artificial para que nos acostumbremos a ello y lo veamos como un beneficio más que como la propia soga que nos va a terminar ahorcando a todos en el corto y mediano plazo. Bueno, pues ese es lo que me ha inspirado el tema. Espero que les sirva para aportar elementos para la reflexión. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la salvación? Pues yo no veo que uno tenga por qué y que tenga que haber salvación. Yo creo que llega un momento en el que uno tiene que hacer y ver la cuestión de yo personalmente, a mí, cómo personalmente me afecta esto. Es triste, pues sí, podría cambiarse, sí, pero uno tiene que trabajar en su propio ámbito de influencia, aunque uno pueda opinar de todo sin tener mucha idea, como ya vimos, que se opina mucho con mucha vehemencia, pero se tiene poca idea de cómo funciona el mundo, entonces se dicen barbaridades, pero lo importante, creo yo, que es precisamente, si las personas quieren estudiar letras, que las estudien. Si quieren vivir de eso, pues prepárense más. Si quieren tener trabajo, pues busquen establecer relaciones sociales, más ahora en esta época de las redes sociales, busquen establecer contacto con personas que les pueden ayudar y pónganse a trabajar y no esperen que todo les venga nada más por su linda cara o porque se lo merecen o sus padres les hicieron creer que se merecen todo en el mundo y que son únicos. Pónganse a trabajar, pero sobre todo pónganse a trabajar en sus pasiones, sobre todo los jóvenes. Los viejos tenemos ya otro pedo, que es precisamente la preparación, y pues eso ya de cada quien. Pero los jóvenes prepárense porque ya las máquinas hacen las cosas mejor y más rápido que los seres humanos. Entonces tenemos que superar y tenemos que cultivar lo que no hacen las máquinas. Y lo que no tienen las máquinas es imaginación, es pasión, ¿sí? Es creatividad. Entonces, eso es lo que hay que cultivar y eso es lo que hay que... Tampoco hacen cultura. Entonces, pero bueno, eso ya es tema para otros, otras charlas. Les agradezco mucho el haber llegado hasta acá. Como siempre, pues les agradezco su paciencia. Los invito a que se inscriban en mis talleres literarios. Los tengo el taller de poesía los lunes de 6 a 8, el taller de narrativa los miércoles de 6 a 8 y el taller sabatino de creación literaria para principiantes los sábados de 11 a 1 de la tarde. Asimismo, pues ofrezco mis asesorías literarias personalizadas a todos aquellos
escritores que ya tengan libros escritos y que quieran mejorarlos, editarlos, perdón, para tenerlos listos, para tenerlos listos, para ofrecerlos a editoriales o para meterlos a concursos. Y que obviamente si quieran y estén comprometidos con su oficio y llevarlo cada vez más adelante, ¿sí? Hasta completar eso, porque precisamente esa es la cuestión. Uno tiene que mejorar para poder competir, porque la competencia en el ámbito literario pues está bastante eh, aguda, es bastante aguda, está bastante fuerte. Entonces no hay mejor manera que invertir para mejorar los textos. Y en el caso de las personas que están aprendiendo a escribir, pues la mejor forma es reunirse con personas y precisamente lo que les va a ayudar a hacer relaciones con personas que tienen sus mismas pasiones, sus mismos gustos, sus mismas preocupaciones, que es la escritura. Entonces, por eso los invito a que se inscriban en la descripción del programa. Ahí están los enlaces para que ustedes puedan inscribirse, pedir información y pues agradecerles nuevamente su paciencia al llegar hasta acá. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su presencia y nos vemos a la próxima.